Desperté en una cama vacía. Las sábanas a mi lado estaban frías como el hielo. Mis ojos parpadearon, pesados por el sueño, pero algo se sentía raro. La luz de la luna se colaba por la ventana, proyectando sombras irregulares sobre el piso de madera. Abigail Wilson, 38 años, casada con Mark desde hace 10. Pero aquí estaba, sola en la oscuridad. Se me cortó la respiración mientras me incorporaba, tallándome los ojos para quitarme el sueño. Entonces lo escuché. Un murmullo bajito, un susurro cuidadoso que venía del pasillo. La voz de Mark. Sentí un vuelco en el estómago. Puse los pies en el suelo, el frío me caló hasta los huesos, y me fui acercando, arrastrando los pasos hacia el sonido. Ella no sospecha nada todavía, dijo, con una voz suave, casi como si estuviera tranquilizando a alguien. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Con quién demonios estaba hablando? Me congelé a medio paso, esforzándome por escuchar más, pero su voz se volvió apenas un murmullo, las palabras tragadas por la noche. Aún así, esa frase se me quedó grabada, ella no sospecha nada todavía. Se refería a mí. Con pasos rápidos, me regresé al cuarto. El corazón me retumbaba tanto que juraba que se oía. Me metí debajo de las cobijas, obligándome a calmar la respiración, fingiendo que no me había movido. La cama se hundió cuando él volvió y se acomodó a mi lado. Pasó un minuto. Luego otro. Exhaló largo, relajado, como si nada. Me giré hacia él, parpadeando, con voz suave y medio dormida. ¿Dónde estabas? En el baño, murmuró sin dudar. Era mentira. Tragué saliva, sentí un nudo en la garganta. Mi mente gritaba que algo no estaba bien, pero me obligué a callarla. No esta noche. Aún no. Las sombras se alargaron más, y yo me quedé despierta, preguntándome qué estaba escondiendo. Por la mañana, la luz se colaba por las persianas de la cocina, tenue y gris. Mark seguía dormido, con el brazo estirado sobre mi almohada como si fuera suya. Me deslicé fuera de la cama, agarré el celular y caminé descalza hasta la cocina. El café podía esperar. Tenía algo en la cabeza, ese susurro de anoche seguía retumbando en mi mente. Normalmente no reviso nuestras cuentas. Mark siempre se encargaba de eso. Siempre lo había hecho. Pero hoy, algo me lo impidió. Abrí la app, empecé a revisar los movimientos. Se me hizo un nudo en el estómago. 500 pesos. 1,200 pesos. 750 pesos. 2,000 pesos. Una docena de retiros en 3 meses. Pequeños, pero constantes, como una fuga. Nunca me había fijado. Compartimos gastos, hipoteca, servicios, supermercado. Pero nuestras cuentas personales eran separadas. Y esos no eran pagos de servicios, ni inversiones de las que hayamos hablado. Apreté el teléfono con fuerza. Los nudillos se me pusieron blancos. ¿Qué diablos estaba haciendo? ¿Pasos detrás de mí? Cerré la pantalla en friega y me giré. Mark estaba en la puerta, frotándose el cuello, con voz aún arrastrada por el sueño. Mañana. Se fue directo a la cafetera, como si nada. O fingiendo que no pasaba nada. Dejé el celular, casual. ¿Qué hay de desayuno? Dije, como si nada. Supongo que hoy te toca a ti, contestó sonriendo mientras servía el café. Esa sonrisa, demasiado fácil, demasiado ensayada. Lo vi dar un sorbo, su mano libre descansando sobre la barra. Revisé la cuenta esta mañana, solté, voz ligera, como quien no quiere la cosa. Se congeló solo por medio segundo, apretando un poco la taza. Luego rió, forzado. Sí, hay muchos retiros chiquitos, dije, presionando más, cruzándome de brazos. Cosas que no reconozco. Esta vez no se inmutó. Solo asintió, dejando la taza. Pequeñas inversiones. Algunas oportunidades de negocio. Ganancias rápidas. Eso es todo. Sus ojos se encontraron con los míos. Firmes. Pero mentía.
Yo lo sabía. Lo sentía en los huesos. Algo escondía. Pero sonreí. Lo dejé pasar, por ahora. El resto del día estuvo pegado al celular. Llamadas en la habitación de al lado. Siempre dejaba el teléfono boca abajo en la mesa. Una pared se levantó entre nosotros. Invisible, pero real. No estaba imaginando cosas. Algo estaba mal. Y lo iba a descubrir. La noche cayó pesada sobre la casa. El zumbido del televisor de fondo, Mark estirándose y bostezando. «Hora de la ducha», murmuró, dejando el celular boca abajo en la mesa de centro, como siempre. Lo vi desaparecer mientras caminaba hacia el baño. El pasillo. El agua corriendo a lo lejos. Nunca dejaba su teléfono solo. Nunca. Mi pulso se aceleró, como un tambor en el pecho. No pensé, solo actué. Con las manos temblorosas incliné un poco la pantalla, lo suficiente para ver una notificación brillando. Un mensaje de texto. De Emily Carter. Se me atoró la respiración. ¿Emily Carter? ¿Quién chingados será esa? Toqué la vista previa, el corazón golpeando con fuerza. Solo asegúrate de que se quede en la oscuridad. Casi llego. Las palabras se me clavaron. Filosas. Frías. Ella. Casi llego. ¿Qué demonios significaba eso? Mi cabeza no dejaba de dar vueltas. ¿Otra mujer? ¿Un plan? ¿Dinero? La habitación se me cerró encima, como si las paredes me empujaran. El agua de la regadera se detuvo. El pánico me atravesó como cuchillo. Solté el celular justo en el mismo lugar donde lo había tomado. Me hundí en el sillón, abrazándome las piernas, tratando de parar el temblor. Un minuto después, Mark entró como si nada, secándose el cabello con una toalla. ¿Ya decidiste que cenamos?, preguntó con su voz tranquila, como si no acabara de conspirar en la oscuridad. No pude hablar de inmediato. La garganta se me secó. Agarró su teléfono y lo desbloqueó sin siquiera mirarlo, sin titubear. Como si no tuviera nada que esconder. Pero yo ya sabía mejor. Ese nombre, Emily Carter, se me quedó en la cabeza como una astilla enterrada. Debí haberlo confrontado en ese momento. Exigí respuestas. Pero no lo hice. Me quedé callada. Si él era tan buen mentiroso, yo necesitaba más que una corazonada. Necesitaba pruebas. Esa noche me acosté mirando al techo. La respiración pausada de Mark a mi lado era una burla. Parecía tan tranquilo. Tan inocente. Pero esas palabras. Casi llego, me retorcían por dentro. ¿Era su amante? ¿Su cómplice? ¿Estaban tramando algo juntos? Apreté los puños contra las sábanas. Había estado ciega demasiado tiempo, ignorando las señales. Ya no. No lo dejé besarme de buenas noches. Lo dejé pensar que yo seguía en la ignorancia. Pero mientras él dormía, susurré en voz baja, casi como un juramento. ¿Quién chingados es Emily Carter? La pregunta quedó flotando en el aire, sin respuesta. Pero para mí fue una promesa. No iba a detenerme. Iba a encontrar la verdad. Y luego lo iba a enterrar con ella. El sol de la mañana entraba por la cocina, afilado, sin piedad. Mark se sentó frente a mí, revisando su celular, sorbiendo su café como si fuera un día cualquiera. Yo apenas toqué el mío. La taza caliente en mis manos, pero la cabeza seguía en otro lado. Emily Carter. Casi llego. Entonces se levantó la vista, sonriendo como si no pasara nada. Oye, nena, ¿puedes firmar algo rápido? Parpadeé, alerta. ¿Firmar qué? Deslizó un documento por la mesa, como si me estuviera pasando la lista del súper. Solo unas actualizaciones fiscales, dijo en tono ligero, para cuestiones de impuestos. Pero sus dedos tamborileaban sobre la mesa. Un ritmo irregular. Una señal que antes había pasado por alto demasiadas veces. Tomé los papeles con el estómago encogido.
Puras páginas llenas de jerga legal. Pesadas. Confusas. Pero entonces llegué a la última. Acuerdo de transferencia de propiedad. Mis activos. Mis ahorros. El condominio. Todo, a su nombre. El corazón me retumbaba en los oídos. Levanté la vista lentamente. Él me miraba. Esa sonrisa falsa aún pegada en su cara. Mark, dije, firme, ¿qué es esto? Es solo una precaución, nena, respondió reclinándose. Por conveniencia legal. No cambian nada entre nosotros. Sus palabras salían dulces. Pero la mandíbula se le tensó, apenas por un segundo. No cambia nada. Dejé los papeles sobre la mesa. Despacio. Deliberadamente. Me estás pidiendo que te lo ceda todo. No todo, dijo con voz suave, como si no hubiera entendido. Solo estoy consolidando, para protegernos, por si pasa algo. Las manos me temblaban. No de miedo. De rabia. Esto no era amor. Esto era un pinche atraco planeado con precisión. Y él pensó que yo solo iba a sonreír y firmar. Lo miré directo a los ojos. No voy a firmar esto. Su sonrisa vaciló. Y luego se borró. Se inclinó hacia mí, con la voz baja, calculada. Abigail, no seas dramática. Es solo papeleo. Entonces, ¿por qué tienes tanta prisa para que lo firme sin leerlo? Le solté, serena, pero afilada. Su expresión cambió. Algo peligroso brillaba bajo su palma. No respondió de inmediato. Solo se recargó hacia atrás, brazos cruzados, tamborileando con los dedos como si esperara que me quebrara. ¿De verdad no quieres hacer esto, Abigail? Dijo al fin, con una voz demasiado suave, como si llevara veneno escondido. ¿Eso es una amenaza? Pregunté, conteniendo el aire, pero sin parpadear. ¿Estás amenazándome, Mark? Él sonrió con frialdad. Solo creo que lo estás haciendo más difícil de lo que tiene que ser. Lo observé en silencio. Noté el tic en su mandíbula, la manera en que pensaba, tratando de controlar el tablero. Estaba equivocado. Sonreí, apenas lo suficiente para hacerlo sentir incómodo. ¿Sabes qué, Mark? Dije mientras recogía los papeles, fingiendo ligereza en la voz. Tienes razón. Necesito pensarlo mejor. Sus ojos se entrecerraron. Pero yo ya me había dado la vuelta, colocando con cuidado la pila de papeles sobre la encimera. Sin discutir. Aún no. No iba a darle el gusto de verme quebrar. Este había sido su movimiento. El mío venía después. Pasó meses preparando esto, creyendo que me derrumbaría. No sabía con quién estaba tratando. Yo ya no era la Abigail con la que se casó. Ahora era la que lo iba a rebasar. Y él ni siquiera lo veía venir. A la mañana siguiente, la sala estaba cargada de tensión. La luz entraba a través de las persianas, dibujando rayas duras sobre el piso. Mark estaba en el sofá, bebiendo café con una actitud demasiado relajada para alguien que había intentado dejarme sin nada con una firma. Yo apenas había dormido. Mi mente giraba una y otra vez entre sus mentiras, sus retiros, Emily Carter, ese maldito documento. Pensó que me tenía acorralada. Pero yo fui más rápida. Me senté frente a él, con las manos firmes, esperando su siguiente jugada. Él levantó la vista, percibiendo que algo había cambiado, y dejó su taza a un lado. Tenemos que hablar, dijo con una voz casi ensayada. Ah, sí. Incliné la cabeza, fingiendo ligereza. Él suspiró, inclinándose hacia mí, como si le costara trabajo, como si fuera la víctima. Creo que debemos separarnos, Abigail, ya no funciona. Tienes que entenderlo. Ahí estaba. Su golpe final. Recitado como un guión barato. Dejé que sus palabras colgaran en el aire un momento. Luego otro. Observé su falsa calma. No me estaba preguntando. Me lo estaba notificando. Me incliné hacia la mesa.
Has estado planeando esto, ¿verdad? Le dije en voz baja. Un destello cruzó su rostro. Demasiado rápido para identificarlo, pero lo vi. Se encogió de hombros, como si no tuviera nada que ocultar. Es lo mejor. Nos hemos distanciado. ¿Nos hemos distanciado? Repetí, dejando salir una risa seca. ¿Quieres decir que ya no quieres seguir, pero tampoco quieres irte con las manos vacías? Apretó la mandíbula. No dijo nada, pero tampoco lo negó. Llevaba meses tejiendo esta trampa, jugando con las cuentas, desapareciendo dinero, confiando en que yo me quebraría. Me ardía el pecho de ganas de gritarle, de lanzarle su taza de café a la cara. Pero no lo hice. En lugar de eso, me recargué hacia atrás, ladeé un poco la cabeza y solté la bomba. Ya moví mis activos, Mark. Su cuerpo se tensó. Su respiración se cortó. Una grieta en su armadura. ¿Qué dijiste?, preguntó, con la voz demasiado afilada, demasiado controlada. Sonreí. Despacio. Deliberadamente. Lo que escuchaste. Sus ojos se oscurecieron. La mandíbula apretada. Se dio cuenta de que había perdido. Había orquestado cada detalle para salir ganando, pero yo me le escapé entre los dedos. El silencio entre nosotros se volvió espeso. Entonces se levantó, tomó su taza y dio un sorbo lento. Luego se giró hacia mí con una sonrisa más fría, más calculada. Te vas a arrepentir de esto, Abigail. ¿Una amenaza? ¿Un farol? Me daba igual. Yo ya estaba lista. Salió furioso, azotando la puerta. Y yo solté el aire, relajando los hombros. Me había subestimado. Ese fue su error. Gané esta ronda. Pero su último disparo seguía retumbando. Esto no había terminado. Todavía no. Por primera vez, tenía el poder. Y se sentía increíble. Días después, la cocina estaba en silencio. El café me sabía amargo en la lengua. Había ganado una batalla al mover mis activos antes de que Mark pudiera tocarlos. Pero la guerra no había terminado. Te vas a arrepentir de esto, su amenaza, seguía resonando en mi cabeza. Como una astilla clavada. Y entonces, llegó el golpe. Un oficial. Firme. Solté la taza. Asentí con un nudo en el estómago y abrí la puerta. Un hombre con una chaqueta azul marino estaba ahí. Su expresión, vacía. Sostenía un sobre grueso. ¿Abigail Wilson? Asentí de nuevo. Ya quedó notificada, dijo, entregándomelo antes de darse la vuelta y marcharse, dejándome con un peso que se me hundió hasta los huesos. Lo abrí sobre la mesa. Respiración corta. Petición de disolución del matrimonio. Mis ojos volaron por las páginas hasta aterrizar en sus exigencias. La mitad del departamento, el coche, el 50% de los bienes compartidos, manutención conyugal. Se me escapó una risa amarga. No se iba solo. Quería exprimir hasta la última gota. Meses de susurros. Retiros. Emily Carter. Todo culminando en esto. Exhalé fuerte, aparté los papeles y marqué a Laura Bennett, mi abogada. Su oficina olía a madera fina y tinta, un contraste sereno con el fuego que traía por dentro. Laura hojeó los documentos y una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. No tiene nada, dijo, tamborileando con las uñas sobre el escritorio. Pusiste todo en el fideicomiso antes de que él presentara algo. Legalmente no puede tocarlo. ¿Manutención? Con tu historial de ingresos, ni soñando. Solté un suspiro largo. La tensión bajó un poco. ¿Así de fácil?, pregunté. Ella sonrió con diversión. Así de fácil. El alivio brilló, pero no duró. Esa noche, apenas me había servido una copa de vino cuando la puerta principal se abrió de golpe. Mark estaba ahí. Furia pura salía de su cuerpo como vapor. La corbata floja, la mandíbula tan apretada que pude oír cómo le rechinaban los dientes. ¿Crees que eres muy lista, verdad?
escupió con una voz venenosa. No me moví. Solo tomé un sorbo de vino, tranquila, viendo cómo se formaba su tormenta. Creo que me estoy protegiendo, dije con calma, cada palabra medida. Se acercó. Sus manos se cerraron en puños. Tú planeaste esto, espetó, con los ojos encendidos, como si yo fuera la traidora. Dejé la copa. Incliné la cabeza. Tú también. El aire se volvió denso, lleno de verdades no dichas, de sus mentiras cayéndose a pedazos. Exhaló con fuerza, fulminándome con la mirada. Esto no ha terminado, Abigail, soltó antes de girarse furioso y dejar la puerta entreabierta. Un escalofrío me recorrió. La cerré de golpe. Mis manos firmes, a pesar del incendio en mi pecho. Laura tenía razón. Legalmente, ya no tenía control sobre mí. Pero esa mirada, esa desesperación en sus ojos me decía que esto apenas empezaba. Él quería guerra. Perfecto. Yo había enterrado el miedo y en su lugar había puesto acero. Se iba a arrepentir de haberme subestimado. El vino sabía más dulce ahora. Como un sorbo de victoria tranquila. Pero yo sabía que esto era solo el principio. Yo no perdía en silencio. Y estaba lista para todo lo que viniera. Los problemas llegaron primero al trabajo. Un fuego lento que no vi venir. Miradas. Susurros que morían cuando entraba. A media mañana, mi asistente Rachel Evans se acercó a la puerta de mi oficina, inquieta. Oye, creo que deberías saber algo, dijo, frotándose las manos nerviosa. Levanté la vista del portátil, ya agotada. ¿Qué pasa? Ella dudó, luego suspiró. Hay un rumor. No iba a decir nada, pero se quedó callada, los ojos evitándome. Dímelo, Rachel. Tragó saliva. Están diciendo que sacaste dinero de las cuentas conjuntas, que estabas lavando fondos. Las palabras me pegaron como una bofetada. Mi voz fue firme, pero por dentro, la rabia se retorció. No lo creo, agregó rápido. Pero Mark ha estado hablando, con abogados, amigos en común. Se está regando. La miré, sintiendo como la oficina se cerraba a mi alrededor. Ya no iba solo por el dinero. Ahora quería destruirme. Quemar mi nombre. Gracias por decírmelo, dije, obligándome a sonar tranquila. Rachel asintió, escabulléndose. Yo me quedé ahí. Ardiendo. Cuando llegué a la oficina de Laura, era un cable a punto de estallar. Le arrojé capturas de pantalla, mensajes, correos, evidencia de los rumores que me rodeaban. Esto tiene que parar ya, le dije, con las manos temblando de pura rabia. Laura los revisó. Se rió con amargura. Está desesperado, dijo, recostándose mientras golpeaba su bolígrafo sobre el escritorio. Sí, te está calumniando, dijo Laura, pero podemos usar eso. Si está esparciendo mentiras, se expone a cargos por difamación. Primero mandamos una orden de cese y desista. Si la ignora, escalamos. Apreté la mandíbula. No quiero que esto se alargue hasta llegar a juicio. Quiero que lo paren. Ella suspiró. Te está provocando, Abigail. Quiere que te pongas emocional. No dejes que él dicte tus movimientos. Asentí con rigidez, tragándome la rabia. Pero ahí estaba, burbujeando debajo de la piel, constante, sin descanso. Esa noche lo encontré en El Artisan, uno de los restaurantes más caros de la ciudad, riendo, brindando con 2 colegas. Ahí estaba, tan tranquilo, tan presumido, como si no llevara días arrastrando mi nombre por el lodo. La sangre me hervía. No hice una escena. No grité. Me acerqué despacio, como si la muerte se inclinara sobre su oído y le murmurara. No tienes ni idea de lo que acabas de empezar. Su sonrisa vaciló apenas un segundo antes de cubrirla con una mueca. Tomó una servilleta y se limpió la boca. A ver qué traes entonces, dijo, con los ojos brillando. Un desafío. Me enderecé, di media vuelta y me fui. El pulso me martillaba en el cuello, pero mis pasos eran firmes.
Él creía que esto era un juego, que iba a quebrarme bajo presión. Cada mentira que decía era una cuerda más que yo usaba para colgarlo. Me lo repetía. Y lo creía. De regreso en casa, caminé de un lado al otro. Las palabras de Laura resonaban en mi cabeza: no dejes que él marque el ritmo. Eso quería. Que reaccionara. Que explotara. No lo iba a hacer. Todavía no. Golpearía más fuerte. Y con cabeza fría. Mi teléfono vibró. Era Laura. Presentó una moción, dijo, con voz tensa. Está pidiendo una auditoría financiera. Afirma que manejaste mal los fondos compartidos. Apreté los dedos contra mi sien. Exhalé despacio. Quiere drenarme, con los abogados, el estrés. Exactamente, su tono se endureció. Vamos a responder. Abigail, él se está cavando su propia tumba. Sonreí. La furia se volvió resolución pura. Mark quería pelea. La iba a tener. Y la iba a perder. El aire en la sala del tribunal era espeso. Se podía cortar con cuchillo. Me senté frente a Mark. Traje impecable, corbata más apretada que nunca. Una máscara elegante para esconder la desesperación que ya le hervía por dentro. Habían pasado 2 semanas desde que presentó la moción. Un intento desesperado por cansarme. Pero Laura lo había destruido en cada paso. Precisa, letal. Y ahora él había subido la apuesta. Él y Emily Carter habían presentado una denuncia por fraude. Me acusaban de falsificar registros financieros durante meses. Si prosperaba, no solo perdería dinero. Enfrentaría cargos criminales. Puse las manos sobre la mesa. Firmes. Aunque el corazón me latía como tambor. Laura se inclinó hacia mí. Los tenemos, susurró, segura. Como si lanzara un salvavidas. El abogado de Mark se levantó primero. Voz aceitosa, sonrisa falsa. Su señoría. Mi cliente cree que la señora Wilson movió activos de forma indebida para evadir un acuerdo justo. Solicitamos una auditoría forense de todas las transacciones de los últimos 6 meses. Empujó una carpeta hacia el frente. Llenísima de supuestas pruebas. Yo ni parpadeé. Solo lo miré a él. Esperando su sonrisa. Ahí estaba. Débil, sí. Pero presente. Creía que había ganado. Laura se puso de pie con una calma impecable. Se ajustó los lentes. Su señoría. Todos los movimientos financieros de mi clienta se realizaron antes de que el señor Wilson solicitara el divorcio. No hay evidencia de mala administración ni de fraude. Colocó una carpeta sobre la mesa. Más gruesa. Más contundente. Además, solicitamos que esta moción sea desestimada con prejuicio. Y que el señor Wilson cubra todos los honorarios legales. Esto no es más que acoso financiero. El juez tomó su tiempo revisando los documentos. Expresión neutra. Insondable. Silencio. Largo. Pesado. Mark tamborileó los dedos contra la mesa. 1 vez. 2 veces. Nervioso. Una grieta en su calma. Me quedé quieta, negándome a darle la satisfacción de mirarlo. Laura había dado con el punto débil. Sus documentos eran falsos. Marcas de tiempo en cuentas que ni siquiera existían en ese momento. El analista lo había confirmado todo. Cada número falso. Cada dato manipulado. Un clavo más en su ataúd. El juez levantó la mirada, voz firme y sin titubeos. Este tribunal no encuentra motivos para autorizar una auditoría financiera completa. La moción queda denegada. Además, por falta de pruebas, el señor Wilson deberá cubrir todos los costos legales derivados de esta reclamación. El mazo cayó. Un golpe seco, como un trueno en el silencio tenso que nos rodeaba. Mark ni parpadeó. Mandíbula apretada, el rostro pálido. Su abogado le murmuró algo al oído con urgencia, pero él no se movió.
No dijo nada. Laura me apretó el brazo. Triunfo absoluto brillando en sus ojos. Afuera, Mark pasó junto a mí, apenas rozándome. Sus pasos eran pesados, tensos, controlados. Lo dejé avanzar 3 pasos antes de decir, en voz suficientemente alta: aquí terminamos. Se detuvo en seco. Los hombros se le tensaron, pero siguió caminando. Se perdió entre la gente. Sin una palabra. Sin amenazas. Solo silencio. Su imperio de mentiras se había venido abajo. No hubo gritos. No hubo fuegos artificiales. Solo el peso de la derrota cayendo sobre él. Yo gané. No con escándalos ni lágrimas. Gané con cada paso que él subestimó. En la oficina de Laura, ella le dio el golpe final. Retira la demanda por fraude, dijo, deslizando una carpeta nueva sobre el escritorio. Las pruebas forenses lo destruyeron. Ahora vamos por difamación y falsificación de evidencia. No le queda nada. Asentí, exhalando lento. Quiero una indemnización completa. Laura sonrió con firmeza. Ya se está moviendo todo. Esto se acabó. La guerra había terminado. Su último intento desesperado no me tocó. Se acabó. Los enterré a los dos. Mark. Emily. Sus mentiras quedaron bajo los escombros de lo que ellos mismos construyeron. Ahí, de pie, sentí el primer respiro real en meses. Limpio. Libre. Sin más batallas. Sin más sombras. Solo yo. Más fuerte de lo que él jamás imaginó. 2 días después, el aire se sentía más liviano. El horizonte de Chicago brillaba más allá de mi balcón. Esa mañana me reuní con Laura. Su oficina ya no era campo de guerra. Era el lugar de los finales. Deslizó los papeles del acuerdo sobre el escritorio. Claros. Concluyentes. Listo, dijo, recostándose en su silla. Mark firmó. No recibe nada. Ni un peso. Sus reclamos fueron rechazados. La difamación no le funcionó. Y su reputación, hecha trizas. Deslicé los dedos sobre las hojas, sintiendo la tinta, y luego las guardé en mi bolsa. ¿Cómo te sientes?, preguntó, mirándome. Solté una pequeña risa y exhalé con alivio. Más ligera. Sonrió. Bien. Te lo mereces. Ve y disfruta tu vida, Abigail. Te lo ganaste. Esa tarde, Jessica Hess y mi mamá, Clare, insistieron en una cena de celebración en casa de Clare. El calor me envolvió apenas crucé la puerta. El aroma a pollo asado flotaba desde la cocina. Su risa me alcanzó como bálsamo. Clare me abrazó fuerte, con los ojos llenos de alivio. Ya se acabó, susurró. Sí, le respondí, abrazándola de vuelta. Se acabó. Jessica sirvió champán, alzando su copa con una sonrisa traviesa. Por la libertad, y por no dejar que ningún cabrón vuelva a pensar que puede ser más listo que tú. Choqué mi copa con la suya entre carcajadas. Brindaré por eso. Comimos. Platicamos. Recordamos. El peso de los últimos meses se desvanecía con cada bocado, con cada sonrisa. Y por primera vez, no estaba esperando el siguiente golpe. Más tarde, sola en mi balcón. La ciudad se abría frente a mí, infinita. Las luces parpadeaban como si respiraran. Mi celular vibró. Número desconocido. Ni lo pensé. Lo bloqueé al instante. Instinto. Mark ya no estaba. Sus amenazas eran puro aire. Su poder se había desmoronado. Abrí mi laptop. La pantalla en blanco brillaba, esperando. Escribí, esta es mi historia ahora. Y esas palabras, por fin, se sentían mías. No era la misma mujer que una vez ignoró las señales. Que confió demasiado. Que dejó pasar demasiado. Perdí cosas. Tiempo. Fe. Amor.
pero gané algo mejor. Fuerza, claridad, control. Cerré la laptop. Me recargué en la barandilla. El aire fresco de la noche acariciando mi piel. La tormenta ya había pasado. Su ruido se desvaneció. Y ese silencio ya no me asustaba. No luché solo por dinero. Luché por mí. Por mi dignidad. Por mi futuro. El horizonte brillaba allá a lo lejos. Y sonreí. Pequeño. Pero real. No era el final que había imaginado. Pero era mejor. Era libre. No porque él me soltara, sino porque yo me recuperé. Esa noche, por primera vez en meses, dormí sin sueños. Sin peso. En paz. La traición nos ciega, ¿verdad? Un minuto te sientes segura, amada. Y al siguiente, el suelo desaparece. Y caes. Soy Abigail Wilson. Y esta fue mi historia. Desperté entre susurros. Luché contra el hombre en el que confié. Y salí de su trampa. Él pensó que podía ser más listo. Quitarme todo. Mi dinero. Mi nombre. Mi paz. Se equivocó. No solo sobreviví. Volteé sus propias mentiras en su contra. Me levanté. Más fuerte. Más filosa. La vida te prueba en los peores momentos. En la oscuridad. Cuando menos lo esperas. Pero si algo aprendí, es que la fuerza no se trata de no caer. Se trata de cómo te levantas. Pude haberme rendido. Pude haber dejado que el miedo me ahogara. Pero decidí pelear. No con gritos. No con golpes. Con voluntad. Con cada pedazo de coraje que me quedaba. Y si yo pude. Si pude enfrentar a alguien que me quería destruir. Si reclamé mi vida. Tú también puedes. ¿Alguna vez pasaste por algo así? Ese momento en que todo se siente en tu contra. ¿En que alguien en quien confiabas se vuelve tu enemigo? Si has estado ahí. Si tuviste que escarbar profundo para defenderte. Quiero saberlo. Déjame un 1 en los comentarios si esto te movió. O dime de dónde me lees. Conectemos. Conversemos sobre las batallas que ya ganamos. Porque sí, eres más fuerte de lo que crees. Al principio, yo no lo vi en mí. Estaba enterrado debajo de la duda. Pero siempre estuvo ahí. Esperando. La vida puede lanzarte su peor golpe. Traición, pérdida, caos. Pero justo ahí, en ese infierno, es donde descubres quién eres. A veces, lo más valiente que puedes hacer es alejarte de lo que te rompe. Mantente firme, aunque todos esperen que te caigas. Esa es la victoria más grande. Así que mantente lista. Mantente fuerte. Y nunca dejes que nadie te arrebate tu poder. Si esta historia te tocó algo por dentro, suscríbete, activa la campanita. Se vienen más cosas. Y dime abajo qué piensas. Yo leo cada comentario. Hasta la próxima. Sigue subiendo. Tú puedes con esto.